Bien, vamos a ver si soy capaz de responder a la pregunta que estás viendo. ¿Cómo diablos califico después de evaluar en lo que sería la nueva ley educativa en LOMLOE, verdad? ¿Por qué planteo esta pregunta? Bien, pues porque son muchos los compañeros que me la están haciendo. Entonces, la idea sería ser capaces de entender por qué, en primer lugar, hay que calificar, si después, digamos, si en la LOMLOE se insiste que lo que se hace es una evaluación continua, se habla de una evaluación competencial, que hay que seguir los criterios, pero al final parece ser que se reduce todo otra vez a lo que serían las calificaciones, que pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas o una mezcla de las dos. Déjame decirte, por si no lo sabes, que en este mismo canal hay una lista de reproducción que se llama LOMLOE, donde puedes encontrar vídeos que te pueden ser útiles, en los que explico, por ejemplo, lo que son los elementos curriculares, cómo se evalúa en LOMLOE y cómo se pueden diseñar situaciones de aprendizaje. Y seguiré haciendo más vídeos que iré metiendo en esa lista de reproducción que creo que pueden ser de ayuda al colectivo docente. Sin más preámbulos, me voy entonces a tratar de responder a esta pregunta. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que los docentes en toda España, porque así lo establece la LOMLOE, tienen que evaluar según los criterios de evaluación que están definidos en el Real Decreto correspondiente, ¿verdad? O en los decretos autonómicos que tendrán que desarrollar ese Real Decreto, que es un decreto de mínimos para todo el Estado. Pero se establece, eso viene como indico aquí, ¿verdad? En la Ley 3/2020, que el aprendizaje en la nueva ley educativa es un aprendizaje competencial y ahí se definen los elementos curriculares, y en esa definición es donde viene que los criterios de evaluación son el referente para la evaluación. Así que todos los docentes tenemos que evaluar según los criterios de evaluación. Una vez que tenemos esto claro, vámonos a lo siguiente, y es que en el Real Decreto 217/2022 es donde se habla de una escala de valoración cualitativa y que los referentes tienen que ser insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. La interpretación que yo hago de esto es que la LOMLOE no se ha atrevido a ir un paso más allá y que la evaluación fuera una evaluación pura, en la que se da a los estudiantes y sus familias simplemente un informe donde deben aparecer los criterios de evaluación que se van superando y en los que no, ¿verdad? Pues explicando por qué no y qué se tiene que hacer para que se superen. Pues eso no se ha querido implementar en el desarrollo de esta ley, y entonces en este Real Decreto se habla de la escala cualitativa. ¿Quiere decir eso entonces que yo tengo que, podríamos decir, rubricar esos criterios, ¿verdad? Tiene eso que... ¿Cómo voy yo a trasladar esto? Esto que me dice de que tengo que hacer una calificación. Digamos que la idea sería como que nos obliga a, y lo pongo ahí en cursiva, a calificar los criterios de evaluación. Pero lo pongo en cursiva porque la idea no sería esa, la idea correcta, a mi modo de ver, no sería esa, sino que lo que nos va a obligar a hacer es otra cosa. Vamos a verlo ahora. ¿Cómo hago yo ese paso de una evaluación por criterios a terminar poniendo una calificación que depende de la autonomía, incluso tiene que venir con un número asociado? Para mí, la clave está en hacerlo graduando el grado de desempeño de los criterios de evaluación y, por lo tanto, la consecución de las competencias básicas. Esto puede parecer un pequeño trabalenguas, pero verás que no es tan complicado. Como hemos dicho, nosotros para saber si un estudiante alcanza o no alcanza una competencia específica, que es lo que llamamos la consecución de las competencias específicas, tengo que ver si cubre o no cubre, ¿verdad? Si es capaz de, podemos decir, hacer un buen desempeño de los criterios de evaluación que vienen con cada competencia específica. Luego lo que tengo que hacer es tener en cuenta que no todos los estudiantes van a hacer las cosas igual. Es decir, habrá criterios de evaluación, ahora lo vamos a ver, que me dicen, tienen que aprender a hacer esto y de esta forma. Pero yo sé que no todos tienen el mismo desempeño.
Luego tendré que establecer como una escala de cuál es el desempeño de esos estudiantes. Pero vamos a ir un poquito más. Como he dicho antes, ¿tiene esto que ver con rubricar los criterios de evaluación? La respuesta es contundente: no. No tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿la clave dónde está? Pues está en que tenemos que definir acciones evaluables. Es decir, yo debo coger mis criterios de evaluación y cuando diseñe una actividad, un proyecto o una situación de aprendizaje, que te recuerdo que está compuesta precisamente de eso, de tareas, actividades, proyectos, ¿verdad? Cuando yo vaya a hacer el diseño de aquello que voy a trabajar con los estudiantes, es cuando tengo que tener en cuenta estas actividades evaluables. Y después lo que voy a hacer es que voy a graduar cada una de estas acciones evaluables con distintos indicadores de logro. Fíjate que te lo he subrayado porque creo que ahí va a estar la clave. Una vez que tienes esto claro, vamos a coger, como ves aquí ahora, un criterio de evaluación. En este caso es la materia de biología y geología, que va de primero a tercero de la ESO según el Real Decreto. Insisto, este sería el criterio de evaluación del currículo de mínimos. Hay comunidades autónomas que ya podemos decir o han añadido criterios de evaluación o incluso han podido modificar este 1.1 añadiéndole algunas otras acciones evaluables, ¿vale?, que se puedan considerar. Nos dice este criterio: analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos, interpretando información en diferentes formatos. Nos da ahí una serie de ejemplos de esos formatos, manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. Voy a definir lo que serían 3 acciones evaluables. Fíjate cómo me quedarían. Por ejemplo, voy a llamarle 1.1.1 a la primera de ellas, que dice: describe procesos a partir de información de diferentes formatos. Es decir, yo voy a definir esto atendiendo a que tiene que ser capaz de interpretar información en esos diferentes formatos. La segunda acción dice: explica de modo multimodal conceptos relacionados con procesos biológicos. Es decir, si analiza conceptos y los interpreta, yo puedo querer en un momento determinado que también los explique. ¿Cómo? De distintas maneras. Ahora voy a incidir un poco en esto del modo multimodal. Y en tercer lugar, extrae conclusiones relacionándolas con la mejora de la vida de las personas. Como dice que tiene que mantener una actitud crítica y obtener conclusiones fundamentadas, pues yo he expuesto esa acción. ¿Y por qué cojo estas 3 acciones evaluables? Bien, pues porque yo estoy pensando en una actividad que podría estar dentro de una situación de aprendizaje que voy a hacer con estos estudiantes que, yo qué sé, podrían estar en primero o en tercero de la ESO, no sé, en alguno de estos cursos o incluso en algunas comunidades en segundo de la ESO. E imagínate que la actividad va a ser que, por ejemplo, vais a hacer en el laboratorio yogurt. Esa sería la actividad. Entonces, para eso vamos a suponer que tienen que leer primero una receta que yo le voy a dar en papel. Ese es un formato. Luego van a ver un vídeo en el cual se hace yogur, ¿verdad?, para que puedan tener una idea de cómo se va a elaborar ese producto. Y después lo que van a hacer es que van a tener que acudir a una web en la que van a leer sobre el proceso biológico y químico que tiene lugar, que sería la fermentación láctica. Y en esa web les explica en qué consiste y cómo se lleva a cabo esa fermentación. Ahora llega la hora de ponerse mano a la obra y se ponen a hacer el yogur, ¿verdad? Y deben, digamos, tomar nota de todo lo que observan y los procesos que van siguiendo en la preparación del yogur. Incluso les puedes indicar que tienen que ir tomando fotos de esa elaboración. Por último, se les pone un podcast donde alguien, vamos a suponer que es, por ejemplo, un sanitario, pues explica los beneficios de el yogur como alimento y las ventajas que puede suponer en una dieta sana y cuando no, por ejemplo, no hablamos de personas que tienen cierta intolerancia, como por ejemplo a la lactosa, ¿no? Vamos a suponer que esa es la actividad. Y yo voy ahora a establecer como producto de evaluación que los alumnos tienen que hacerme un informe digital en el que van a hacer una infografía. ¿Vale? Tienen que hacer una infografía en el que tienen que recoger el proceso de elaboración
que ha tenido, digamos, o que han seguido para hacer el yogur, los cambios químicos implicados y los microorganismos que llevan a cabo esos cambios químicos, lo que hemos llamado de la fermentación láctica, y los beneficios, ¿verdad?, para la salud de poder tomar este tipo de alimentos. Fíjate que ya tengo descrita toda la actividad que voy a llevar a cabo y voy a evaluarla siguiendo estas 3 acciones evaluables que ves aquí. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer esto? Yo, por ejemplo, me voy a fijar solo en lo que sería, vamos a llamar, el primero de las acciones evaluables, ¿vale? Vamos a centrar un poquito ahí la atención. Entonces, vamos a suponer que yo lo que quiero es que me vayan describiendo los procesos o el proceso que han seguido para hacer el yogur y establecería ahora los indicadores de logro. Vamos a ver cómo serían para mí esos indicadores de logro. Por ejemplo, vamos a suponer que sería una calificación muy buena, ¿vale? En este caso, yo podría ponerme como indicador de logro describir el proceso para preparar el yogur de manera clara, ordenada y correcta, adjuntando fotos de los pasos. Fíjate que yo ahora, de la acción evaluable que era describir procesos a partir de información de diferentes formatos, yo lo que estoy haciendo es fijándome solo dentro del producto, del informe digital que tienen que hacer, en la infografía, en la parte, digamos, del desarrollo de la práctica, ¿vale? Si describe el proceso para preparar el yogur, lo hace de forma ordenada, clara y correcta y adjunta fotos, para mí sería muy bien. Le puedes poner la escala que tú quieras, le puedes poner un excelente, le puedes poner un número, puedes poner la escala que tú quieras. Vamos a suponer que describe el proceso para preparar el yogur, que es clara, digamos, la manera ordenada y es correcta, pero no adjunta fotos. Pues quizás tú podrías bajar, es un indicador de logro en el que tú bajas esa calificación, sigue haciendo bien lo que tiene que hacer, sigue describiendo procesos, pero le falta algo que tú estás definiendo como importante, que sería eso del modo multimodal, ¿verdad? Fíjate que yo he puesto una forma, en este caso estoy fijándome en una infografía, y esto del modo multimodal es que puedan explicar las cosas de distintas maneras. Esto también sería un poco, y quizás haga un vídeo explicándolo, un poco lo que tiene que ver también con el diseño universal del aprendizaje, que no es solamente cómo tú diseñas la sesión o cómo tú diseñas el material, sino también cómo abres la posibilidad de que los productos de evaluación, de que el resultado de los aprendizajes pueda venir expresado de distintas maneras, ¿vale? Vamos a seguir con los indicadores de logro. Supongamos ahora que describe el proceso para preparar el yogur y adjunta fotos de los pasos, pero no es claro y el orden no es bueno. Bueno, pues quizás eso sería otro nivel de logro y podríamos decir, bueno, pues aquí estamos en algo que sería como aceptable. Y por último, vamos a suponer que no describe el proceso para preparar el yogur o lo hace sin orden, claridad o con errores y no adjunta fotos de los pasos. En este caso, pues sería para mí algo insuficiente, no valdría, no cumpliría con ese criterio de evaluación y con una de las acciones evaluables, que era, acuérdate, la 1.1.1, que yo me estoy fijando ahora mismo para hacer los indicadores de logro. Así que la forma en la que yo puedo llevar de la evaluación a lo que sería una calificación, en este caso podría ser, si lo quiero hacer como heteroevaluación, es decir, solamente el profe el que va a evaluar lo que el desempeño, ¿verdad?, de los estudiantes, lo puedo hacer en este caso, que es un producto complejo, mediante una rúbrica de evaluación, que es un instrumento de evaluación bastante complejo de diseñar y que está indicado para productos evaluables que son de cierta entidad. Yo podría hacer esa rúbrica de evaluación y, como ves, en los indicadores de logro voy explicando a los estudiantes qué tienen que hacer para conseguir distintos tipos de, en este caso, vamos a llamarle calificaciones, que en realidad son desempeños de la misma acción evaluable. Espero que te haya quedado claro. Yo sé que es mucha terminología, ¿verdad? Es como mucho neologismo lo que aparece en estos vídeos, pero trato de hacerlo así para que podamos seguir manteniendo un poco la coherencia con respecto a lo que dicen los textos legales. Si te ha gustado, pues por favor, dale al me gusta, y si te suscribes al canal, que cada vez somos más gente, ¿verdad?, pues me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.